les dé su paz. Hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Todos celebramos la vida de los otros santos cuando fallece, pero hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que Juan el Bautista era mayor con 6 meses a Jesús, cuando la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel. Ella ya llevaba 6 meses de embarazo. Nos dicen que era una mujer anciana. No sabemos exactamente cuántos años tenía Santa Isabel, cuántos años tenía Zacarías. Ellos habían pedido tanto a Dios ser padres, y Él concedió la gracia que habían pedido. A pesar de su edad, Isabel queda embarazada. Zacarías duda y por eso quedó mudo, por dudar, por desconfiar del poder de Dios. La Santísima Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel. Mientras ella le saludó, Juan saltó de alegría, de gozo, en el vientre de Santa Isabel. Nos dice que la Santísima Virgen quedó cuidando, permaneció con Santa Isabel hasta el nacimiento de San Juan Bautista. Ahora los partos realizan en las clínicas, en los hospitales. Pero vayamos 5, 10, 20 años atrás, hacían las parteras o las comadronas, como llaman en los campos. La Santísima Virgen tal vez fue la primera en atender a su prima Isabel. San Juan Bautista, al nacer, primero estaba en los brazos de María, de la Santísima Virgen, y luego en los brazos de Santa Isabel. Dios sabe cómo hace las cosas. Tal vez desde lo humano no vamos a entender, no vamos a comprender, pero el Señor sabe cómo va actuando de la manera correcta, de la manera perfecta. Imaginémonos Santa Isabel, que haya tenido unos 65 años o 60, no lo sabemos exactamente. Hoy que viéramos a una mujer de 50, 60 años embarazada, tal vez sería la burla de muchos. En ese tiempo la mujer no contaba, no era valorada, respetada. Pero ellas se arriesgan a cualquier circunstancia por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan complicado sería el embarazo de Santa Isabel?
cómo estaría enfrentando los estragos. Pero ella nunca se quejó, nunca se lamentó. Con alegría aceptaba la voluntad de Dios. Hoy algunas mujeres están gestando un bebé, ya no hacen nada, se sienten cómodas. Para todo cogen taxi, todo piden ayuda. Es que estoy embarazada. Eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Eso no pasó con ustedes. Ancianos se convierten en padres. Cuando nació su hijo, nos dice el Evangelio, los vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia. Se regocijaron con ella, se llenaron de alegría, de emoción, de ver al niño, ya no en el vientre de Isabel, sino ya en sus brazos. Y nos dice que 8 días después lo circuncidaron. Querían poner el nombre de Zacarías como su padre. Pero su madre dijo no. Se opuso. Y dijo su nombre será Juan. Le preguntaron igual en señas porque Zacarías estaba mudo. ¿Qué nombre le ponemos? Y él escribió Juan será, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados, se quedaron con preguntas, con interrogancias, porque no comprendían de que Juan el Bautista no era cualquier niño. Era el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el que prepara el camino para Jesús. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero en el río Jordán se deja bautizar por Juan el Bautista. Nos dice que Juan el Bautista fue creciendo físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Juan el Bautista vivía en el desierto, se vestía con piel de camello. Juan el Bautista, aquel que dice no soy el Mesías, detrás de mí viene aquel quien no soy digno de desatarle ni siquiera las correas de sus sandalias. Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen sus caminos. Juan el Bautista menciona, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene aquel que bautizará con el Espíritu Santo. Él reconoce que es enviado a preparar el camino para Jesús, mas Él no es el Salvador. Sabe reconocer cuál es su misión. Sabe reconocer cuál es su obligación que tiene que cumplir. Hoy nosotros queremos asumir lo que no nos corresponde. Queremos ocupar espacios, puestos donde no hemos sido llamados. Queremos ser lo que no somos dignos. Juan el Bautista reconoce
Y dice, yo no soy el Mesías, no soy el Salvador. Detrás de mí viene aquel a quien no soy digno de desatarle ni las correas de sus sandalias. Y sabemos que Juan el Bautista hablaba con autoridad, exhortaba al pueblo a dejar sus pecados y volver la mirada a Dios. Juan el Bautista no tenía miedo de enfrentar a aquellas personas que desafiaban. Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te está permitido vivir con la esposa de tu hermano. Porque sabemos que Herodes se involucró con su propia cuñada, destruyó una familia. Y Juan el Bautista decía, eso no es correcto. No se debe actuar de esa manera. Herodes le respetaba a Juan el Bautista, pero él más hizo caso al pecado, al desorden, y se dejaba dominar por su amante, Herodías. Y esta mujer le odiaba a Juan el Bautista porque él le decía en la cara que estaba mal. Y recordemos cuando estaba celebrando Herodes su cumpleaños y su sobrina bailó tan bien que le dijo, pídeme lo que quieras. Y Herodías fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Y esta mujer llena de odio, de venganza, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes mandó a su ejército a degollar a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, y le presentó en una bandeja la cabeza de él. Hoy preguntémonos, ¿somos profetas en este siglo? ¿Cómo anunciamos el Evangelio? ¿Eres profeta que desafías todo lo que viene contracorriente? ¿Somos profetas que preparamos el camino a los hijos, a la familia, para ir a Dios? Somos profetas que preparamos, que educamos a los hijos para vivir los valores del Evangelio. Somos profetas que denunciamos la injusticia y anunciamos la verdad. O somos profetas cómplices del pecado, cómplices de la injusticia, donde no hemos descubierto cuál es nuestra misión y pasamos los días, los años, conformándonos que profesamos nuestra fe, pero no somos testigos del Evangelio. No somos profetas, porque callamos y somos cómplices del pecado, cómplices de la injusticia, de la corrupción. Hoy no denunciamos cuando está mal, no ayudamos a rectificar el hogar de alguien que está viviendo mal, sino que somos cómplices. Somos como Juan el Bautista, que decimos como amigo, mira, no es conveniente que tú estés engañando a tu pareja, no es conveniente que tú juegues con los sentimientos de ese hombre, de esa mujer. No es conveniente que defraudes a tus hijos. O somos cómplices del pecado. Somos cómplices de andarnos a veces seduciendo el mal y dando las espaldas a Dios. Hay muchas personas que tenemos en nuestro entorno donde te invitan a ser mentirosos, a ser injustos, impuntuales, irresponsables, a callarnos y pecamos de omisión
Porque dicen, mientras no se metan con mi vida, yo no me meto con la vida de ellos. Allá ellos, yo acá. Yo no mato, no robo, no hago nada de malo. Pero lo más grave que no haces tampoco el bien. Te callas viendo la injusticia. En el trabajo somos cómplices de caer en la mediocridad, donde muchos en las instituciones, si no está el jefe, no trabajas con coherencia y eres parte de ese grupo de mediocres. Pero no eres profeta, donde marcas la diferencia, donde tratamos de obedecer a Dios y no obedecer a los hombres, donde buscamos cada día y donde estemos marcar la diferencia y dejar huellas imborrables en la memoria de nuestros seres queridos. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, la conversión. Hoy nosotros enseñamos a arrepentir, enseñas a tus hijos lo que es el mal, lo que es el bien, lo que es el pecado. Somos profetas que como padre, como madre, enseñas a defender la vida, a defender la familia. Somos profetas frente a un mundo lleno de tanta injusticia, de tanta corrupción, frente a un mundo lleno de delincuencia, donde las instituciones están podridas de corrupción. ¿Somos ahí los profetas? Porque es fácil quejarnos. La mayoría decimos cómo está nuestro país, Ecuador, cómo están las familias. Nos quejamos cómo está la juventud actual. Nos quejamos cómo está la niñez. Nos quejamos cómo está tu vida. No es quejarnos, es anunciar, es enseñar, es educar. Porque si nosotros no somos profetas, la pregunta, ¿cómo estoy viviendo mi fe? Juan el Bautista fue escogido por Dios para ser el último profeta del Antiguo Testamento y el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así Dios nos escogió para una misión. Dios nos trajo al mundo para una misión. Cuando estábamos antes de estar en el vientre de nuestras madres, Dios ya pensó en nosotros y nos trajo a este mundo para que podamos hacer algo, para que puedas desgastar tu vida siendo profeta, que prepare el camino para las futuras generaciones, que prepare el camino para tus hijos, para que enseñes a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, para que enseñes a ser buenos profesionales. Pero la pregunta, tú como padre, como madre, eres profeta, que enseñas a tus hijos a acercar a Dios, o eres profeta que enseñas a alejar a Dios de tu vida, de tu familia. Juan el Bautista vestía de piel de camello. Nosotros, ¿de qué nos vestimos? De humildad, de amor, paz, alegría, esperanza. O nos hemos vestido de odio, de tristeza, de depresión, de angustia, de soledad, de tristeza. ¿Qué pasos estamos dando? ¿Para qué preparas a tus hijos? ¿Preparas a ser buenos? ¿O solo preparas a ser profesionales, pero en su corazón está vacío de valores? Hay muchas personas que son profesionales, tienen 2, 3 títulos, pero son arrogantes, orgullosos, que ni siquiera saben saludar.
no saben tratar a la otra persona. En su vida personal están llenos de baches, donde viven tomando pastillas porque están cansados, deprimidos, y son doctores, ingenieros, abogados. Muchos se enorgullecen y dicen: mi hijo es profesional, es doctor, ingeniero. Pero esa profesión no hace a la persona. Pero tú no fuiste profeta. Hay muchos padres que se enorgullecen porque son profesionales. Está bien, pero no se enorgullece de haber formado hijos coherentes, que valoren la vida, que construyan un hogar sólido, que eduquen a sus hijos en valores, principios. Porque muchos son, como les decía, profesionales, pero ni siquiera saben pedir la bendición a sus padres. No les enseñan a saludar, son mudos. Y su corazón está tan vacío, tan solo. Viven con la persona que no aman. A veces tienen una relación, terminan esa relación y se meten con otra relación. Tienen hijos en un lado, hijos por otro lado. ¿Eso enseñaste a tus hijos? Tus hijos que no quieren saber nada de Dios, ¿eso enseñaste? ¿Para eso le preparaste? Hijos que no quieren casar por la iglesia, ¿eso enseñaste? ¿Eso formaste a tus hijos? ¿Para eso formaste? Nosotros, ¿cómo estamos preparando a las futuras generaciones? Ustedes, hermanos, si no preparan a sus hijos, si no educan, no enseñan, ahora que están a tiempo. A Juan el Bautista le odiaban porque anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia. Hablaba con autoridad y decía las cosas que no están correctas. Enderecen sus caminos, dejen su mala vida, le odiaba. Cuando tú eres un buen padre, no el que castiga, el que grita, porque eso cualquiera lo hace, sino el que educa, el que forma, el que enseña. Una cosa es educar, guiar, otra cosa es castigar. Ahí tienes que preguntarte tú. ¿A tus hijos enseñas, educas? ¿O solo le castigas y le gritas? Eso no es ser profeta. Debes preguntar cómo estás enseñando a tus hijos. Porque hoy no somos profetas por miedo a recibir el rechazo de los hijos. Por miedo a ser odiados por sus hijos, no les educan y les forman correctamente. Pero es preferible que hoy te odien por educar bien y por ser profeta, que después de 15, 20 años te van a agradecer. Pero si hoy por cobardía y no ser profetas, no educas, no enseñas, no formas a tus hijos, estás criando unas bestias salvajes que después de 15, 20 años no podrás controlar. Y no solo te harán llorar lágrimas, sino te harán llorar sangre. Ellos no tendrán compasión de ustedes. Hoy, porque no somos profetas, porque no educamos en los valores, jóvenes de 12, 13 años, ebrios por la calle, llegan al siguiente día a la casa como si no se hubiese normas. No le enseñas a respetar su cuerpo y convierten en objetos sexuales, donde no le educas a valorar su vida. Y muchos la utilizan simplemente como objetos
para desfogar sus instintos desordenados. Y es ahí cuando jóvenes de 13, 14 años quedan embarazadas y luego viene el aborto. ¿Cómo eres tú, profeta, que enseñas a valorar la vida? ¿Cómo eres tú, profeta, que a tus hijos les preparas para enfrentar frente a un mundo lleno de delincuencia, de droga, de narcotráfico? ¿Cómo preparas a ese hijo frente a tantas amenazas sociales que encontramos a cada paso? Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. ¿Tú cómo preparas a tus hijos para que mañana pasado sean buenos padres, buenos hijos, buenos esposos? Si hoy tus hijos son malos, no respetan, no son ordenados, no obedecen, no piden la bendición, ¿creen que va a ser un buen padre? ¿Será un pésimo padre, una pésima persona? Si hoy tu hijo no tiene ordenado su habitación, ¿crees que va a ordenar su casa cuando se case? Es ahí cuando tú tienes que preguntar cómo preparas para el mañana a tus hijos. Hoy en la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista nos debe llevar a preguntarnos si yo de verdad estoy siendo profeta. Así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, así tú preparas el camino, el terreno, para que tus hijos formen una verdadera familia. Pero tendríamos que preguntar si tú has formado una familia. Porque ¿de qué familia hablamos si viven entre desconocidos? Porque los que viven sin casar por la iglesia son desconocidos. No son esposos, son desconocidos, no son esposos. ¿Cuándo son esposos? Cuando se casan por la iglesia. Mientras tanto son desconocidos. Podrán llamarse parejas, contrato, como quieran, pero no son esposos. Son solterones. Tienen hijos, pero no son esposos. Son padres, pero no son esposos. Entonces, si tú no has formado tu matrimonio como Dios manda, ¿cómo vas a ser profeta? Y ahí están las circunstancias. Ahí están las realidades. Donde lamentablemente muchos jóvenes hoy, ¿por qué no obedecen a los padres? ¿Por qué no respetan el hogar? ¿Por qué ya no te hacen caso? Porque no eres profeta. Porque perdiste la autoridad en tu casa. ¿Por qué hay tantos jóvenes en las calles, drogados, alcohólicos? ¿Por qué hay tantos llenos en la cárcel? ¿Por qué jóvenes de 12, de 13 años metidos en la delincuencia, en el narcotráfico? Porque no están los padres para educar, para formar. Pero si tú preparas, tú le enseñas cómo enfrentar, los jóvenes serán también profetas frente a todo lo que vivimos. Sabremos cumplir nuestra misión y descubrir que Dios hace grandes cosas, pero cuando nosotros hacemos bien. Pero si hacemos todo mal, al final viene el arrepentimiento, pero a veces es demasiado tarde. Pidamos al Señor ser como Juan el Bautista, el precursor, el que prepara para la vida a las futuras generaciones.
aunque seamos rechazados, pero nunca callemos, nunca dejemos de anunciar el Evangelio. Sé que cuando anunciamos la palabra de Dios con claridad, somos directos, precisos, nos van a odiar, nos van a perseguir, nos intentarán callar, intentarán silenciarnos, nos intentarán llevar a la cárcel. Pero como decía Santa Teresa del Niño Jesús, podrán encarcelarnos, pero jamás silenciarán nuestra voz, jamás impedirán anunciar el Evangelio con alegría. Aunque ustedes sean rechazados, tal vez perseguidos por sus propios hijos, por su propia familia, no dejes de anunciar el Evangelio. Ustedes, padres, tienen que ser profetas hasta el último día. Sus hijos podrán ser abogados, ingenieros, podrán tener 30, 40, 50 años. Pero si está en lo incorrecto, tienen que corregirlo. Tienen que formar, tienen que educar, porque ustedes no dejan de ser padres, no dejan de ser madres. Porque hay muchos padres que con el pretexto de que sus hijos ya son mayor de edad, no corrigen, no llaman la atención, no ponen reglas, no ponen normas, y luego andan quejando y lamentando cuando es demasiado tarde. No, aunque tenga 30, 40 años, tú tienes que poner regla. Ahí tenemos que ser profetas. No es fácil, pero ahí tenemos que ser profetas. Así sea, se ponen de pie.